Estimulante. Gratificante. Fascinante. Impresionante. Se va a analizar un tema que yo creo que es de interés y más en los tiempos en los que estamos. Las diferencias que pueden existir a nivel cerebral entre hombres y mujeres y la influencia de esas diferencias en los nuevos modelos de gestión en el mundo empresarial. Y esos nuevos modelos de gestión, sin duda, necesitan contar con ese potencial que aportan las mujeres. Nos va a ayudar a reflexionar a partir de hoy sobre el papel que puede ocupar nuestro cerebro dentro de la toma de decisiones femeninas y masculinas. Por tanto, no es que el genoma es el responsable de nuestra conducta, es que la conducta y el ambiente que se produce, en el que se produce cambios genéticos mediante este tipo de mecanismos. Bien, entonces les propongo 4 funciones cerebrales. Les voy a hablar de la percepción visual, porque es algo que permite entender muy bien cómo el cerebro funciona. Les voy a hablar de parte del cerebro social, les voy a hablar de la emoción, les voy a hablar de la toma de decisiones. ¿De acuerdo? Y al cerebro, como les decía, le da lo mismo. Experimentar en las propias carnes el estímulo malo, observar que otro lo está experimentando o que te lo cuenten. Y les digo que la mayoría de nuestro mundo nacional se ha generado por instrucción, no por experiencia. En cualquier proceso de toma de decisiones o de persecución de objetivos pasa todo esto, puede pasar todo esto. La frustración es un mecanismo tan importante como todo lo demás, porque sin frustración no hay flexibilidad conductual, y ahora van a entender. Entonces, todo este sistema se dedica a evaluar beneficios, generar expectativas, estimar los costes y regular la acción. Aquí tienen el cerebro de un comprador, de un futuro comprador tomando una decisión de compra. Entonces, lo que hasta ahora sabemos en los modelos de laboratorio es que para que podamos pagar un coste se necesita que la dopamina esté activa, y mucha dopamina en principio permite pagar costes muy altos. Cuando hay una lesión, que es por ejemplo lo que pasa con los enfermos de Parkinson, donde se pierde este sistema dopaminérgico, esos sujetos dejan de pagar costes. Y de hecho la conducta motivada se regula a la baja clarísimamente en los sujetos con Parkinson. Vivimos también en una cultura en que enfatiza la diferencia, no solo en cuanto a las diferencias entre sexos, pero es más noticioso. Hacer un estudio y concluir que no hay diferencias es muy difícil de publicar ese estudio. Las revistas no están interesadas y mucho menos la prensa. De tal forma que, si bien niñas y niños van a emitir conductas diferentes, en parte quizás porque sus cerebros son distintos, esas tendencias van a quedar reforzadas con cada acto de socialización y van a ir haciéndose cada vez más distintos. Utilizamos adjetivos distintos, lanzamos mensajes distintos y esperamos de ellos cosas distintas. Es parte del sistema nervioso, y el sistema nervioso es un sistema que se reprograma constantemente. Es decir, parte de esos cambios que vemos en la edad adulta pueden ser cambios producidos por el ambiente. Por tanto, respecto a las 5 preguntas fundamentales, yo les voy a dar 4 respuestas breves. ¿Existe un cerebro de varón y uno de mujer? Desde mi punto de vista, después de analizar la literatura, no. Hay diferencias, y en eso contesto ya la segunda, sí existen diferencias entre el cerebro de hombres y mujeres. Pero estas diferencias no se categorizan en 2 grupos separados, invisibles, sino que son continuos. Además, no todas las mujeres tienen cerebro de hombres y cerebro de mujeres, ¿de acuerdo? Por tanto, no existe un cerebro de varón, no existe un cerebro de mujer, sino que existen diferencias ligadas al desarrollo sexual, sí.
Hay diferencias del cerebro ligadas al desarrollo sexual. Ahora bien, las diferencias cerebrales no siempre producen diferencias en la conducta. Hemos visto que hay diferencias cerebrales que están ahí de alguna forma compensando otras diferencias. Y hay diferencias cerebrales que sí posiblemente producen diferencias en la conducta. Por otra parte, con esta información que tenemos con nuestro conocimiento actual del cerebro y de las diferencias sexuales, diferencias cerebrales ligadas al sexo, tenemos información suficiente para tomar decisiones prácticas, como lo de la separación de sexos en la escuela, o crear programas para cerebros femeninos y programas educativos para cerebros femeninos. Pues no. En mi opinión, no tenemos información suficiente para decisiones prácticas de ese tipo. En las últimas 2 décadas, yo diría que en los últimos años, 2, 3, 4 años, se ha producido un cambio de cómo pensábamos que funcionaba el cerebro, que ha hecho que estos descubrimientos hicieran un giro de 180 grados. ¿Y por qué? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué se ha descubierto en el cerebro de los humanos, de los mamíferos, para ese giro de 180 grados? Pues que tenemos células madre en nuestro cerebro. Y sabemos también que son capaces de dar nuevas neuronas. Es una realidad que es muy sencilla y que la voy a traer desde la clínica, es decir, de lo que yo veo de una manera diaria en todos nuestros pacientes. Si yo conozco el cerebro en la normalidad, me puede ilustrar muy bien sobre conocer a las personas, porque conocer a la persona es conocer su cerebro, ¿no? Pero si yo conozco el cerebro en lo patológico, también me podrá ayudar muy bien a conocer el cerebro normal, que es lo que a veces siempre nos despistamos un poquito. Yo he propuesto pensar que lo que yo llamo la construcción dicotómica del pensamiento occidental, ¿no? Que podemos pensar en una serie, se dice, una serie de valores que se adjudican a lo femenino y a lo masculino. Entonces, hay un rango que se contrapone lo universal contra lo particular, por ejemplo, la cultura con la naturaleza, lo masculino con lo femenino, la objetividad con la subjetividad, la separación con la relacionalidad, ¿no? Lo racional con lo irracional y sobre todo, y una cosa muy importante, lo activo con lo pasivo. Sabemos muy bien que lo universal, lo cultural, lo masculino, objetivo, pertenecen al mismo rango y que a las mujeres se nos ha situado en la relacionalidad, la subjetividad, desde luego la pasividad, los relatos de pasividad. Está hablando de que nos vendría mejor cambiar a un modelo de sociedad que fuera más con los valores femeninos que con los adjudicados, no con los masculinos. Y dice, nuestra civilización ha tenido mucha más testosterona y menos foliculina. Entonces yo eso lo traduzco como más foliculina y menos testosterona, porque a mí sí que me parece, y sí que me meto en vuestro terreno, que es el que no conozco, que estos valores llamados femeninos, que es trabajar en equipo, la colaboración, el no sentir amenaza de alguien que sepa más que tú en no sé qué terreno, pues entonces colaborar, creo que son valores muy buenos para hombres y para mujeres, claro, no solo para... nos ha comentado que las neuronas que conectan con otros circuitos sobreviven, las que no desaparecen. Han de saber, los que no nos conocen, que desde BAT precisamente trabajamos en esa línea, en la línea de intentar que las empresas, las neuronas estén interconectadas para poder sobrevivir nuestras empresas, nuestras mujeres profesionales.